Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, compañeros y profesor. Les saluda Georgina Méndez de la Cruz. El tema que voy a exponer se llama resistencia cultural. Resistencia cultural es un fenómeno social que a través de la adopción, desarrollo y puesta en práctica de símbolos y significados culturales actúan contra una estructura de dominación social, impidiendo su carácter hegemónico, es decir, impidiendo su dominio de identidad y promoviendo formas alternativas de vida. El filósofo marxista italiano Antonio Gramsci fue el primero que subrayó la importancia de la resistencia cultural para hacer frente a la hegemonía capitalista, evitando una lucha frontal. Para García Canclini, la cultura hegemónica es violencia simbólica justamente porque no existen relaciones de comunicación o conocimiento de lo real. Es decir, se observa lo que hacen, pero se desconoce el significado. Rodrigo Zasca sostiene que la forma de resistencia social es una de las formas consagradas de oposición que ejercen grandes intelectuales, artistas, docentes, productores culturales, que tienen lugar en un fenómeno político y cultural. La resistencia cultural se muestra en dos ejemplos, que es la contracultura y la subcultura. La contracultura, conocida como un movimiento social que rechaza los valores, modos de vida y culturas dominantes, como por ejemplo los movimientos activistas. En México, los movimientos feministas se han mostrado activos para exigir una mayor protección para las mujeres y las niñas. Al igual que abogar por los derechos reproductivos y también abogar por los derechos de los LGTB. También como un ejemplo de ello está el movimiento afrolatino, que surge en respuesta al racismo. Al igual encontramos uno de los movimientos más conocidos, que fue el movimiento zapatista, que surgió en el sur de Chiapas en 1994 y que abogan por la autonomía indígena, la reforma agraria, la justicia social. Continuamente encontramos a la subcultura, que es un grupo de personas que forman parte de una cultura dentro de una cultura global, conservando sus propias esencias. Algunos pueden llegar a transformarse en contracultura, como son los góticos, los ciclistas, los hipsters, los otakus. Como pueden observar en la imagen, tienen una forma diferente de vestirse, de mostrarse ante la sociedad. Así como al igual encontramos algunos ejemplos de culturas urbanas, y entre los que destacan, los más destacados son los hippies, los heavies, los punk, los grunges, los raperos y los ratafaris. Estos grupos de personas tratan de preservar esta forma de vida. Abarcan a personas de distintos rangos de edad, distintas condiciones sociales, distintos orígenes étnicos, en torno a una identidad común que se distingue de la mayoría de las personas que habitan el territorio urbano. Sus valores se expresan en lo que es su vestimenta, en el sentido de la estética, como pueden ver la forma en la que visten, la forma en la que se maquillan, en su apariencia, pues, la orientación política y la ideología, el uso del lenguaje y hasta el modo de consumo. Los términos subcultura y contracultura se refieren a fenómenos sociológicos
distintas pero vinculadas de alguna manera, ya que ambos son nacidos en una cultura mayoritaria. Y dentro de esta resistencia urbana también se encuentran la resistencia indígena, la resistencia social y la resistencia política. La resistencia social promueve la participación plena y decisoria de la gente, además de los procesos de autorreflexión, concientización y autonomía que afianzan pactos flexibles y profundos que se hacen entre las comunidades concretas. Esto es la lucha en torno a una denuncia de las graves, como por ejemplo, cuando se hace una denuncia de alguna afectación de los terrenos, se llegan a acuerdos con las autoridades para darle una solución pacífica por ambas partes. La resistencia política. Resistencia sociopolítica es la oposición que se manifiesta a través de conductas cívicas en cuya externización a la no violencia, como son las protestas en público, la denuncia, desobediencia y la mediación. Estas son promovidas legítima y esencialmente por el cambio social de la ciudadanía y el sistema político, como son los órganos, los grupos o partidos políticos. Un ejemplo de ello es cuando un político o un presidente municipal hace un llamado a la ciudadanía a la no violencia, recalcándoles respetar las leyes, que si hacen protestas, que sea en paz, así como a través de órganos o grupos de las mismas áreas del gobierno se promueven campañas políticas de sensibilización para evitar pues que se viole la ley y para evitar sanciones, también para que la ciudadanía pueda vivir en paz. Continuamente sigue la resistencia indígena, que son las diversas manifestaciones de lucha de grupos indígenas para evitar la desarticulación social. Los pueblos indígenas son nativos de las tierras que componen el actual México de la época y el mundo, que siguen manteniendo sus tradiciones culturales, pero pues cada año que pasa, esta se va perdiendo cada vez más. Van perdiendo lo que son sus culturas, que ellos han venido protegiendo durante milenios y que son sus tierras son más custodiadas. Y como todos sabemos, y un ejemplo de ello es que a medida que el gobierno mexicano construye nuevas carreteras y otras formas de desarrollo, destrozan el legado de nuestras tierras. Esto no es una historia única, sino algo trágicamente común de los pueblos, de los pueblos indígenas y de todos los rincones de la tierra. La naturaleza es clave en la entidad de la mayoría de los pueblos indígenas, por lo tanto, es nuestra obligación protegerla. En la mayoría de las comunidades indígenas se toman mucho los elementos del mundo natural como algo sagrado, como son las plantas, los animales, entre ellas el agua, también la tierra, la lluvia, el viento, los mares. Las raíces indígenas siempre han sido y serán profundas en las tierras que el colonialismo les ha robado. En todo el mundo, hasta Brasil, desde Finlandia y hasta Marruecos, los pueblos indígenas han crecido y resistido durante siglos para proteger su cultura, que incluye sus tierras, la tierra de nuestra cultura y una pieza vital de nuestro legado. Por eso, hoy los pueblos indígenas están en la primera línea de la crisis climática. Los territorios indígenas tradicionales abarcan aproximadamente el 22% de la superficie terrestre, sin embargo, poseen el 80% de biodiversidad global.
Esta diversidad está amenazada por la minería, la extracción de combustibles fósiles, la agricultura, la deforestación y el cambio climático. Mantener el pacto entre los seres humanos y la naturaleza es esencial para nuestra supervivencia y comienza con la protección y afirmación por los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas. Esta protección de los derechos fundamentales es esencial para lograr soluciones al colapso climático y a otros pueblos más ambientales masivos. La resistencia cultural en las costumbres y tradiciones de los pueblos. La resistencia cultural en muchos casos nos deja claro que es la lucha constante de una comunidad en preservar sus costumbres, en tener el control territorial, tener su propia autonomía, así como también su reconstrucción histórica de sus expresiones culturales. Actualmente los pueblos de diferentes países se encuentran preocupados, ya que las nuevas generaciones muestran poco interés en preservar sus costumbres. Se debe tener en cuenta que las expresiones socioculturales son muchas y algunas nos hacen una clara representación de los acontecimientos vividos. La danza es un claro ejemplo de costumbre de nuestros ancestros y que constantemente se pueden ver como una resistencia cultural porque se niega a desaparecer y se empeña en recordarnos parte de nuestra historia a través de las diferentes actividades culturales que se muestran, así como la música autóctona, la pintura, el tejido, los huipiles que usan los pueblos indígenas. En conclusión, la resistencia para los pueblos significa que puedan vivir libremente y en paz y que puedan decidir qué tipo de desarrollo quieren. Gracias, compañeras y compañeros.